Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero, Mariano Otero. Y sí, de verdad tuvimos un buen tiempo de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que pudimos comer y darle gracias a Dios en un reflejo del año entero de lo que Dios nos ha bendecido, y nos ha bendecido con muchas cosas. Tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos el trabajo, tenemos muchas cosas que quizás sordos en este momento de dificultad no lo tienen, y es por eso que debemos de darle gracias a Dios aún después del día de dar gracias, aún todos los días de nuestra vida. Algo muy interesante que está pasando, si ustedes no se han fijado, todos piensan, bueno, ya se terminó las elecciones presidenciales, y la realidad es que todavía no se ha determinado. Como he mencionado varias veces, todavía todo está en el aire, todo. No está seguro que en sí este elegido, que fue elegido por fraude, va a ser el presidente. Está ahora en proceso de lo que es en las cortes, en los tribunales, y de un momento al otro todo puede cambiar de nuevo, la expectación del mundo. También salió a la noticia que el vicepresidente de la mecánica de Dominion se ha desaparecido. Estaban buscándolo para arrestarlo, obvio, pero se ha desaparecido, y sus oficinas estaban ubicadas en la oficina de este hombre Soros. También esta mañana, interesantemente, a mí me mandó algo en nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos también un grupo aquí de WhatsApp de Ways of Israel en inglés, en la cual participan muchos rabinos, socios, colegas, y se mandó de que este hombre un cristiano llamado Wiles, había dado una donación de $15,000 a una entidad hasídica en Nueva York, en la cual estaban siendo violados sus derechos religiosos. Obvio, la Corte Suprema ya dictó que en sí era en contra de los derechos religiosos, y mandó a Cuomo de echarse para atrás. Cuomo, obvio, como una persona atea, una persona antirreligiosa, dijo de una forma sarcástica: eso no nos impide de parar lo que estamos haciendo. La arrogancia y las fuerzas contra el mal se ve cada día más y más, como gente políticas elegidos por el pueblo comienza a usar su poderío para hacer el daño y hacer el mal, sin duda. Y el mal, amigos, no está siempre alrededor de nuestras propias esquinas, se puede decir. Cuando uno hace las cosas correctas y hace las cosas bien, siempre hay aquellos que levantan su voz para criticar, para acusar, para tratar de dañar el trabajo que se ha hecho. Y eso se sabe por todos los medios. He estado envuelto en ayudando a muchas personas a hacer conversión al judaísmo. Y obvio, todo el trabajo que se ha hecho sigue adelante. Aún, para que ustedes sepan, en diciembre, en la primera semana de cada mes, hacemos conversiones halágicas aquí con el rabino Asher Mesa y otros colegas también que están envueltos. Y siempre hay aquellos que critican. El asunto es que hay un gran problema. Y una vez que una persona hace un proceso halágico, según como manda la Torá, como manda lo que es la ley, no hay forma de reversar. Una vez que una persona es judía para siempre. No es como algunos piensan que pueden cambiar su sombrero a la mitad del camino. Es un contrato eterno con Dios. Igualmente ocurre con el pueblo judío. Yo puse ahí una vez en el Facebook que hay lo que se llama judío en nombre solo, que en sí no guardan la Torá, no guardan lo que es los preceptos, los valores judíos, y viven como si fueran no judíos, como teos. Y un video de este señor cristiano que dio los $15,000 a esta institución hasídica, que obvio ellos lo aceptaron, había hablado muy fuerte contra los judíos, diciendo que los judíos están tratando de hacer un coup d'état, tratando de tumbar al presente presidente Trump. Y yo puedo llegar a entender el raciocinio de esta persona
que había dicho esto, simplemente por causa de que, si es cierto, hay muchos judíos que no, que son judíos simplemente en nombre solo, que no tienen valor según lo que es las enseñanzas de la Torá. Se han divorciado, se han apartado, se han alejado de todo lo que tiene que ver que lo hace judío. ¿Qué es lo que hace una persona judía? Obvio, tiene que ser su mamá judía o papá judío por conversión. Y digo papá judío en el sentido para los reformistas, aunque según el judaísmo uno es judío por parte de la mamá, no necesariamente por parte del papá solo. Y es esto la diferencia entre lo que es el mundo ortodoxo y el mundo más bien conservador, reformista. Ahí se separa un poco de la comprensión. Y aunque es semilla de Israel, tenemos que entender que no todos los judíos guardan como deben. Podemos decir que aproximadamente el 85, si no 90% de los judíos aquí en los Estados Unidos no guardan, no observan, ni saben. Están en un estado de totalmente ignorancia. Están como si fuera en una mentalidad totalmente desconectado de su herencia. Cuando este hombre cristiano dijo que en sí los judíos están tratando de traer abajo lo que es el presidente y está tratando de causar una revuelta, yo concuerdo con sus sentimientos, es cierto. Es cierto el problema, y lo dijo también en una conversación Billy Graham con lo que es el presidente de ese entonces, el presidente Nixon, que había dicho que sí, que el problema era los judíos seculares, los judíos que eran izquierdistas. Amigos, siempre, desde que se hizo el comunismo, Marx y Lenin siendo judíos, en sí renegaron de su fe judía. Pero el problema es que el judío no puede renegar de su fe, porque cuando hace su trastada y sus cochinadas todavía lo hace como judío y arrastra al resto del pueblo que es observante a lo que es la fe y lo que es la enseñanza de Moisés, de la Torá. Y ahí es donde vemos una gran tristeza, que hay muchos judíos que se han embarrado con la suciedad de lo que es Mizraim, Egipto, la mentalidad de Egipto. Todavía están esclavos, siendo lo que es esclavo a Egipto y a la mentalidad gentil. Es por eso que nosotros los judíos no celebramos Christmas, que sepan, no ponemos arbolitos de Navidad, no ponemos celebraciones presentes debajo del árbol, las cuales son todas prácticas paganas, en la cual nos dice claramente la Torá que esto es idolatría para los judíos. Ahora, para el mundo gentil pueden practicar, no hay ningún problema en cuanto a esto, es parte de su fe. Y eso es donde está la distinción. Y es por eso cuando el judío comienza a asimilar la forma y la cultura y la forma de pensar del resto del mundo, ya llega a haber un problema, porque Dios nos separó de entre todas las naciones para ser un pueblo santo, no para ser un pueblo parecido a los demás. Y ahí es donde vienen los problemas, amigos. Y es por eso cuando oímos de tales personas que hablan fuerte contra los judíos, tenemos que rascar la cabeza y decir, ¿tendrán un poquito de razón? ¿Tendrán esta gente que están hablando, que no tienen ninguna idea de lo que es el judaísmo y de los judíos, de poder acusar, antisemitismo? Si lo vamos a decir, a veces Dios utiliza a estos individuos para hacernos recordar, de verdad somos judíos, de verdad estamos practicando y viviendo la vida judía como debemos, o simplemente estamos siguiendo la cultura como, mi mamá, mi papá son judíos y por lo tanto yo también soy judío por nombre solo. Así como hay cristianos que son cristianos por solo nombre, porque tienen el nombre de cristiano. Yo creo en Chucho, yo creo en Jesús, pero no tienen nada de lo que es convicción real, conocimiento real, solamente indoctrinación. Y amigos, estamos viendo esto pasar con el pueblo judío en particular, porque se ha metido mucho hacia apoyando lo que es el izquierdismo en este país. Y esto en realidad ha sido la causa de la destrucción de las fibras de este país,
por causa, y es interesante que los sabios nos hablaron claramente de no meternos en la política en cuanto a un país si no es con el valor de la Torá. Y esto es lo que ocurre en todos los países del mundo donde el judío ha metido su secularismo, ha metido lo que es su cucharada de anti-Torá, anti-Dios, porque el judío lo ha hecho, y eso lo testifica aún la Torá, que por causa de la forma de vida de muchos judíos que no están conectados con las cosas de Dios, ha blasfemado al nombre de Dios por todas las naciones y ha llegado a ser un nombre de mal gusto en la boca de la gente. Esto lo hablo yo como judíos. Y entonces viene otra gente que no son ni siquiera judíos y dice, ustedes los judíos son malos, 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 malos. Oh, ustedes son hipócritas, ustedes son el mismo diablo encarnado. Y usted comienza a ver cómo actúan algunos de estos judíos que no tienen la Torá, lo que es el valor de la Torá en su vida cotidiana. Y uno llega y dice, ¿sabe qué? De verdad, tienen razón. Hasta un cierto grado tienen razón, pero no le da razón de decir que todos son igual. Ahí es donde cometen el error. Cuando uno comienza a categorizar a todo el grupo como lo mismo, ya es un problema. Pero tristemente, como la Torá misma, la Biblia misma, los mismos libros de profetas menciona que por causa de la falta de lo que es lealtad a Dios, al Dios de Israel, por falta de la lealtad de la convivencia como Dios manda que andemos, es que hallamos los problemas que hallamos de que el pueblo de Israel ha llegado a blasfemar el nombre de Dios entre las naciones y ha llegado a ser algo de un mal sentido. Es por eso que los líderes religiosos llaman al pueblo a hacer shuvá. Por eso yo le digo a los judíos que están en la izquierda, es tiempo de arrepentirse y regresar a Dios. Porque cuando haces eso vas a ver, como se ha notado, que la mayoría de los judíos ortodoxos, hasídicos, tienen la tendencia de estar a la mano derecha de todas las partes políticas y filosóficas. Y si son más conservadores. Pero mientras que tengamos judíos que se oponen a Dios, que se oponen a lo que es lo correcto ante de Dios, el mundo seguirá en mal en peor. ¿Por qué? Porque el mundo va como va el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no anda bien, el mundo anda mucho más peor. Y es por eso que Dios siempre ha utilizado las naciones del mundo para corregir al judío no observante. Y tristemente la realidad, como hemos visto en el Holocausto, es que el justo paga por el pecador. El que es y vive la fe hebrea paga por consecuencia de lo que es y lo que es los malos que no lo guardan. Aquellos que han visto mis videos saben muy claro que a veces yo tengo que levantar mi voz contra mi propia comunidad o familia, por decirlo así, porque muchas veces el vino de uno es muy amargo, no da gusto, y hay que decir cosas que a veces duele al alma, parte el corazón, y aún te acusan de ser, tú no eres judío, porque estés siempre hablando en contra de los judeos. Los profetas hablaron fuertemente contra el pueblo porque lo amaba muchísimo. Como dice claramente, a quien Dios ama, Él reprenda y castiga. Hay un sentido de castigo, de corrección. Y entonces cuando viene la vara y ve el resultado, que no es nada complacente, nos ponemos a pensar, ¿de verdad Dios es así? Dios es tan amoroso que también cuando no le gusta algo que estamos haciendo, nos corrige. Sí, amigos. Y muchas veces la corrección tiene que ver con muchas veces la muerte prematura de una vida sobre esta faz de la tierra. Y es por eso estoy hablando sobre esto, porque muchas cosas están ocurriendo en el mundo y todavía no ha terminado la presidencia de Trump. Le digo esto porque existe una conexión. Recuérdate que este presidente ha sido uno de los únicos presidentes que este país ha tenido, que ha dicho públicamente, yo lo he posteado públicamente, que él ama a Israel, él ama a los judíos,
Y en vez, los judíos secular a la izquierda lo odian, de tal forma que lo quieren sacar. Y vemos que esto ha sido parte de esta gran controversia o problema que está habiendo ahora mismo. Porque al fin y al cabo el judío secular es judío, pero no necesariamente significa que está haciendo lo que Dios manda, está haciendo lo opuesto. Recuérdase de nuevo, el judío secular no necesariamente está siguiendo las cosas de Dios, va contra las cosas de Dios y por lo tanto cae en desgracia y en mal ojo ante las naciones cuando Dios dice hasta aquí ya, para. Y es por eso que se levanta el antisemitismo. El antisemitismo no es por causa que nos odian, que nos persiguen. No, amigos. Nos odian muchas veces por una razón o por una percepción de esa razón. Y la razón es que a veces las causas del odio son justificables. Y esto es muy difícil de absorber. Cuando a alguien le trata mal, le odia porque le trataron mal. Si alguien le roba de su dinero, que usted luchó mucho, hay razón de tenerle un poquito de odio, ¿no crees? Cuanto más al Creador, en la cual Dios dijo, yo te he apartado, para que sea mi pueblo, no el pueblo de Ordo, para que sea mi gente, no el pueblo de Ordo gente, y comienzas a traicionar ese compromiso por no hacer caso a lo que Dios te mandó. Y es por eso vienen los problemas que vienen, amigos. No, todo obra para bien, pero muchas veces las correcciones vienen también para corregirnos, corregir la parte interior del ser humano. Le habla Rabino Moshe Otero, deseándole a usted y a los suyos un lindo Shabbat Shalom.